Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día miércoles 19 de agosto. En la 20ª semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Celebramos en este día a San Ezequiel Moreno Díaz, obispo. Bueno, muy conocido por nosotros, ya que fue obispo de la ciudad de Pasto en 1895 y murió en 1906. Es un santo español que es también muy conocido por su servicio que dio a los enfermos, ¿no? Y predicador y seguidor del Evangelio. Muy bien, vamos a la primera lectura. Tenemos, continuando con la lectura de la profecía de Ezequiel. Tenemos el capítulo 34, versículos del 1 al 11. Nos dice el profeta Ezequiel: me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles: pastores, esto dice el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar las ovejas? Se comen las partes mejores, se visten con su lana, matan las más gordas, pero no apacientan el rebaño. Bueno, recordemos que apacentar es llevar y dar de comer a las ovejas, ¿no? al rebaño. Está implícito el comer pasto, ¿no? Que es el alimento principal de las ovejas, ¿no? De los corderos, del rebaño. De ahí que apacentar es dar de comer. Y aquí lo que dice el profeta es que los pastores se apacientan a sí mismos. O sea, comen y se comen las ovejas incluso, ¿no? Bueno, y continúa. No han robustecido a las débiles, ni curado a la enferma, ni vendado a la herida. No han recogido a la descarriada, ni buscado a la que se había perdido, sino que con fuerza y violencia las han dominado. O sea, se han aprovechado de las ovejas, lo que dice aquí el Señor. Las han explotado en lugar de cuidarlas. Y continúa. Sin pastor se dispersaron para ser devoradas por las fieras del campo. Se dispersó mi rebaño y anda errante por montes y altos cerros. Por todos los rincones del país se dispersó mi rebaño y no hay quien lo siga ni lo busque. Bueno, cuando menciona que se dispersaron para ser devoradas por las fieras del campo, alegóricamente se refiere a que los fieles, a quienes deberían cuidar, ¿no? Con la doctrina, los sacerdotes, los pastores, la autoridad religiosa, son presa de otras religiones, ¿no? De otros dioses y falsos.
Entonces son devorados. Y se ha dispersado mi rebaño. Ya no son un rebaño unido, compacto, sino que están por todas partes. Prácticamente ya no serían un rebaño. Y continúa. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Por mi vida, oráculo del Señor Dios, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y a ser devorado por las fieras del campo, por falta de pastor, porque mis pastores no cuidaron mi rebaño y se apacentaron a sí mismos, pero no apacentaron mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios. Me voy a enfrentar con los pastores. Les reclamaré mi rebaño. Dejarán de apacentar el rebaño y ya no podrán apacentarse a sí mismos. Libraré mi rebaño de sus fauces para que no les sirva de alimento. Porque esto dice el Señor Dios. Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. En otras palabras, está diciendo el Señor Dios que les va a quitar el rebaño y lo va a cuidar él mismo, ¿no? En la última parte dice, yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré, porque es el verdadero pastor. Y se lo quita a quienes se lo encomendó, que es a su primer pueblo, a los sacerdotes de la primera alianza, a las autoridades religiosas encargadas de cuidar de los fieles. Muy bien, y pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 22, cuyo responso es, el Señor es mi pastor, nada me falta. Bueno, este es el famoso, muy conocido Salmo del pastor. Y diríamos con visos mesiánicos, el buen pastor, ¿no? Se refiere a Jesucristo, que en el Evangelio se autodenomina el buen pastor. Entonces aquí, Dios es el pastor, ¿no? Pero el Hijo, su Hijo, el Verbo encarnado, será el buen pastor. Ya desde el Antiguo Testamento en los Salmos nos profetiza aquí la venida del verdadero pastor, el buen pastor. Y continúa. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Bueno, confianza, fe en el verdadero pastor, en el que en realidad cuida sus ovejas, que es Dios mismo, ¿no? Y continúa. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Bueno, este pastor entonces, el mismo Dios, va con sus ovejas y por eso dice que no temen, no tienen miedo, ¿no? Porque aunque camine por cañadas oscuras, dice, nada temo, porque tú vas conmigo. Es una garantía de que esté el verdadero pastor, Dios mismo, con su rebaño, o sea, con su pueblo, ¿no? En otras palabras, con sus fieles, con los que confían en él. Y continúa.
Preparas una mesa ante mí frente a mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aquí cambia y ya no es el pastor, ¿no?, sino el padre de familia. Se ha interpretado de esta manera. Dios es padre y cuida de sus hijos y los alimenta. Por eso dice aquí, preparas una mesa ante mí y mi copa rebosa, o sea, el alimento y la bebida. Y continúa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años enteros. Escatológicamente aquí ya menciona el salmista que habitará en la casa del Señor. Y la casa del Señor es el cielo. Por eso habitará por años sin término en la casa del Señor. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Muy bien. Nos dice entonces San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, es decir, a las 9 de la mañana, ¿no? O sea, primero a la primera hora, o sea, a las 6 de la mañana. Ahora sale a media mañana. En otras versiones dice a la hora tercia, que serían las 3 de la mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron, o sea, obedecieron. Salió de nuevo hacia mediodía, que sería la hora sexta, ¿no?, en otras versiones. Y a media tarde, que sería la hora novena o la hora nona, también en otras versiones. E hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, al caer la tarde serían prácticamente las 5 de la tarde, ¿no?, o sea, una hora antes de terminar la jornada. Y les dijo, ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer, o sea, los que trabajaron una hora, y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del bochorno. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti.
¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Bueno, con esta parábola explica lo de la lectura anterior, ¿no? Aquí tenemos una explicación más clara sobre lo que significa los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Los que llegaron a trabajar a la última hora, que no trabajaron toda la jornada, podríamos decir son los cristianos en la era mesiánica. Primero trabajaron los judíos, a quienes se les encomendó, ¿no? El pueblo, los sacerdotes, como leíamos en la lectura anterior y en el Salmo. Incumplieron. Bueno, trabajaron, pero incumplidamente. Y por eso el Señor le dice, págales a los últimos. Y les pagó el mismo salario que a los primeros, que habían trabajado toda la jornada. Y los primeros se sintieron envidiosos de que el Señor tenga misericordia y bondad para con todos, incluso para los últimos, porque la misericordia del Señor es infinita y quiere salvar a todos, a todos. Y entonces los primeros fueron los últimos en ser pagados y se les pagó lo justo. Y entonces aquí cobra sentido, los últimos serán primeros y los primeros últimos. El pueblo judío será el último en convertirse, pero se convertirá por misericordia de Dios. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.